Invito tu atención ahora al libro de los Hechos, capítulo 6, por favor, en donde continuamos con nuestra serie a lo largo de la biografía de la primera iglesia del mundo. Ya hemos leído en el capítulo 2, versículo 41, que 3.000 creyeron y formaron la primera asamblea de la iglesia. En el versículo 47 aprendimos que más y más personas estaban siendo añadidas diariamente. Evidentemente, alguien estaba tomando registro de cada persona que se unía a la asamblea en crecimiento. Pero yendo un poco más allá, en cuanto a verdades eternas sobre el crecimiento de las iglesias, mencionamos que las iglesias vibrantes, efectivas y en crecimiento no son inmunes a los problemas. En segundo lugar, dijimos que la unidad se puede alcanzar a pesar de la adversidad. Ahora quiero decirles que las prioridades deben ser mantenidas a pesar de las presiones. El tercer principio eterno es que las prioridades deben ser mantenidas a pesar de las presiones. Busquemos más en Hechos, capítulo 6, versículo 2, el cual nos dará el tercer principio para la iglesia. Dice la Biblia: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Continuemos con los versículos 3 y 4. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por favor, observa que el punto en estos versículos no es que sea menos espiritual servir a las mesas. No, por favor. Eso no tiene nada que ver con la preeminencia del ministerio, sino que tiene que ver con la prioridad del ministerio. En este tercer principio, utilicé prudentemente la palabra presión, porque creo que la presión debió haber estado presente en los apóstoles para solucionar el problema ellos mismos. De hecho, creo que su respuesta natural podría haber sido distribuir el alimento ellos mismos. Un comentarista pinta el escenario de esta manera. Él dice así: Pedro responde: bueno, si todos nos levantáramos más temprano y nos acostáramos más tarde, creo que podríamos hacerlo. Juan opina: sí, ¿y si salteamos el almuerzo y trabajamos los sábados? Santiago también concluye: si hacemos todo eso, creo que podríamos agregar el ministerio de las viudas a nuestro plato. Hasta aquí lo que dice este comentarista. ¿No es natural para la mayoría de las personas intentar resolver un problema por sí solas? Pero, mientras la iglesia crecía y crecían las necesidades, los líderes de esta iglesia reconocían su incapacidad para hacerlo todo. Me vi afectado con la aplicación de esa verdad en nuestra propia iglesia. En el pasado, si alguien que asistía a nuestra iglesia era hospitalizado, yo lo visitaba. Ahora, ese ministerio se les da a muchos que asisten con ayuda, entre ellos a nuestros diáconos. De hecho, las únicas visitas que ahora intento hacer personalmente al hospital son para todos los problemas serios y que ponen en riesgo las vidas. Debido a ello, no soy más una visita esperada en el hospital muchas veces. Pero visité a un hombre de nuestra iglesia hace unos meses atrás, quien estaba a punto de someterse a una cirugía. Ingresé a su habitación y él me miró y dijo: «Oh, no, usted, debe ser algo malo, entonces». En la iglesia en Jerusalén, así como en cualquier iglesia en crecimiento, las prioridades en el ministerio debían ser definidas y seguidas. Para los apóstoles era el ministerio de la palabra y de la oración. Vamos ahora al cuarto punto. Quiero recordar los 3 anteriores. Las iglesias vibrantes, efectivas y en crecimiento no son inmunes a los problemas. La unidad se puede alcanzar a pesar de la adversidad. En tercer lugar, dijimos y mencionamos que las prioridades deben ser mantenidas a pesar de las presiones. Cuarto lugar, anota este cuarto principio eterno para la iglesia, y es que las posiciones en el ministerio deberían ser basadas en el carácter en vez de la experiencia. Miremos el versículo 5 de Hechos capítulo 6. Dice la palabra de Dios: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía.
Ellos debían buscar a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, de acuerdo con el versículo 3. Esa palabra buscar significa inspeccionar o examinar. Ellos no estaban pidiendo por los primeros 7 voluntarios. Se necesitaría un carácter más profundo y el control dominante del Espíritu Santo para servir a las personas, para ser un corredor diligente para Dios, para darles a otros sin quizás haber recibido nada a cambio de ese lado del cielo. ¿Puedes imaginar lo que sus servicios de liderazgo significaban para las viudas griegas de nacimiento? Ellas estaban hambrientas, olvidadas y solas. Esto iba más allá del dinero y de la comida, era el cuidado y la compasión para el ministerio. Santiago escribió en el capítulo 1, versículo 27, «La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas». De manera que la pregunta no es «¿cuánta experiencia tienes?», sino «¿cuánto de ti posee el Espíritu Santo?». ¿Entiendes esto? Almorcé la semana pasada con uno de los hombres de nuestra iglesia que viaja alrededor del país hablando en seminarios y en conferencias. Él está en una iglesia distinta todos los meses. Me contó la historia de una iglesia en la costa oeste que tenía la necesidad de alguien que alcanzara a los solteros en su congregación. Un hombre, que era plomero de profesión, empezó a invitar a los solteros a su casa los domingos al mediodía. Él y su esposa no tenían mucho, pero compartían lo que tenían. Él también poseía el don de la enseñanza y pronto inició una clase de escuela dominical para los solteros. Creció en varios cientos de solteros, de manera que la comisión de la iglesia decidió que necesitaban contratar a un pastor para los solteros a tiempo completo. Ellos decidieron que necesitaban a un seminarista graduado, y de esa manera dejaron que el plomero se fuera y contrataron a alguien con un título. Es un problema muy común. ¿Cuántas iglesias necesitan un tesorero y por lo tanto ellos buscan a un contador público, solo para descubrir que lo que ellos necesitaban no era alguien con experiencia financiera, sino a alguien con fe y con sabiduría? El ministerio no es asunto de credenciales, es un asunto de carácter. Quinto y último punto. La madurez, como un cuerpo, se revela al delegar el ministerio en vez de dominar a los ministros. ¡Qué gran punto! Un quinto principio eterno en cuanto al crecimiento de las iglesias es que la madurez como un cuerpo se revela al delegar el ministerio en vez de dominar a los ministros. Observa el versículo 6 de Hechos, capítulo 6. Esto es muy importante. A los cuales, dice la palabra de Dios, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La imposición de manos significaba delegación y autoridad. ¿Quiénes harían el ministerio? 7 hombres piadosos con nombres griegos. A veces, los líderes efectivos como estos apóstoles no se revelan por lo que ellos lograron, tanto como por lo que ellos se despojaron. De hecho, Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 nos dice que aquellos que se encuentran en el liderazgo pastoral están para equipar a los santos para que hagan el trabajo del ministerio. Piensa sobre lo que esto significa en la situación de Hechos capítulo 6. Los apóstoles podían ser acusados por no estar disponibles o de no tener compasión. ¿Qué es lo que iban a hacer todo el día? ¿Permanecer en una habitación y estudiar y orar? Vamos, ¿cómo van a hacer eso? Sin embargo, esa era su respuesta. ¿Cómo te hubieras sentido si hubieses sido una hermana, una de estas viudas? ¿Qué si la viuda hubiese sido tu propia madre? ¿Quieres decir que los apóstoles no se van a involucrar? No importa cuán simplistas fueran sus respuestas para las personas, no importaba cuáles fueran las críticas como resultado ante eso, ellos dijeron, nuestras prioridades son la oración y la predicación. Sin embargo, debido a que es una prioridad para la iglesia cuidar de sus necesitados, haremos que la responsabilidad y la autoridad se deleguen a otros. ¿Cómo nos medimos nosotros como iglesia? ¿Cómo moldeamos esto como un cuerpo?
A lo largo de los años hemos tenido a personas que han venido y han dicho, tú sabes, la iglesia colonial tiene necesidad del siguiente ministerio, estamos fallando en esta área o en esta o en esta. Mi respuesta y la respuesta de todo el equipo pastoral es siempre algo así. No puedo estar más de acuerdo contigo acerca de que la iglesia necesita ese aspecto del ministerio. Realmente lo estamos perdiendo. De hecho, ya que Dios te ha dado el discernimiento para ver el potencial para este ministerio, creo que Él también te debe haber dado a ti y te ha tenido a ti en mente para poder organizarlo. ¿Saben? Generalmente la respuesta es, qué emocionante sería, sin embargo, tener a alguien respondiendo, sí, pastor, lo haré. Por último, quiero mencionar la última verdad eterna sobre el crecimiento de las iglesias. El sexto principio eterno para la iglesia es que el ministerio efectivo puede mantener su misión a pesar de los desafíos y de los cambios. Pero antes de hacer alguna aplicación, me gustaría brevemente mencionar todas las verdades que estuvimos diciendo en cuanto al crecimiento de las iglesias. Las iglesias vibrantes, efectivas y en crecimiento no son inmunes a los problemas. En segundo lugar, dijimos que la unidad se puede alcanzar a pesar de la adversidad. En tercer lugar, las prioridades deben ser mantenidas a pesar de las presiones. En cuarto lugar, estábamos diciendo que las posiciones en el ministerio deberían estar basadas en el carácter en vez de la experiencia. En quinto lugar, la madurez como un cuerpo se revela al delegar el ministerio en vez de dominar a los ministros. Sexto y último punto, sexta y última verdad. El ministerio efectivo puede mantener su misión a pesar de los desafíos y de los cambios. Observa el versículo 7 de Hechos capítulo 6. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿No es grandioso esto? El problema se convirtió en el preludio de un nuevo potencial. La iglesia seguía creciendo a pesar de los cambios, de los desafíos y de los problemas. Ahora, para ir terminando en el día de hoy, vamos a hacernos una o dos preguntas a nosotros mismos. Hemos descubierto los ataques de Satanás contra la iglesia primitiva. ¿Nunca se te ha ocurrido que él hace lo mismo a los miembros individualmente de la iglesia? Y quiero a través de esto mostrarte las formas de los ataques de Satanás. ¿Cuáles son algunas de las maneras de los ataques de Satanás? Una manera de atacar es la persecución. Permaneces valiente y comprometido ante la persecución. Otra manera es la tentación hacia la hipocresía y la corrupción, teniendo secretos ocultos, engañando, tornándose egocéntrico. También está el truco llamado disensión, o mejor aún, la distracción. Escucha lo que un autor escribió acerca de la distracción. Él dice esto: el tercer ataque del diablo fue el más sabio de los tres. Habiendo fallado en vencer a la iglesia, ya sea por la persecución o por la corrupción, ahora intentó con la distracción. Si él podía preocupar a los apóstoles con la administración social, aunque era esencial, no era el llamado de ellos, ellos descuidarían sus responsabilidades dadas por Dios de orar y de predicar, y de esa manera dejarían a la iglesia sin ninguna defensa contra la falsa doctrina. Hasta aquí lo que este autor dice. ¿Cuánta verdad hay allí? La pregunta es, ¿qué es lo que hay en tu vida que te distrae hasta el punto que pierdes de vista los objetivos de Dios y te tornas vulnerable para ser vencido? Una distracción puede que no sea pecaminosa, puede ser algo que simplemente te pone a un lado del camino. Puede ser una relación que debilita tu andar con Dios en vez de animarte. Quizás puede ser una actividad tal como sentarte todas las noches frente a un televisor y pasar horas allí.
Puede ser algo en tu vida que no sea necesariamente ofensivo, pero que no refresca o que tampoco revitaliza tu vida espiritual. Quizás sea algo bueno que absorbe la mayor parte de tu tiempo, si no todo, cuando Dios tiene algo mejor en mente. Pero no solo quiero pensar en las formas de los ataques de Satanás, sino también en las formas de defensa contra los ataques de Satanás. ¿Cuáles son algunas de las formas de defensa contra los ataques de Satanás? ¿Qué es lo que haces cuando los ataques de Satanás se tornan personales? Deberías hacer lo mismo que hicieron los apóstoles. Exponer nuevamente tus prioridades y pegarte a ellas. Quizás ahora necesites escribir algunas de ellas sobre un papel. También lo que ellos hicieron fue rechazar cualquier cosa o cualquier persona que minimice tu hambre por Dios. Otra cosa que hicieron era depender del Espíritu Santo para lograr la sabiduría mientras cada día te trae la fresca oportunidad para el ministerio. Permíteme recordarte algo que puede ser fácil de pasar por alto. Esteban y Felipe eran ambos oradores sobresalientes. En el próximo capítulo de Hechos descubriremos el primer y último sermón de Esteban. Es un clásico. En el capítulo siguiente descubriremos a Felipe predicando en Samaria y a multitudes de personas viniendo a la fe. Si lo que Esteban y Felipe realmente hubiesen querido hubiera sido la atención, ellos nunca hubiesen hecho lo que los apóstoles le pidieron. Esteban y Felipe servían a los necesitados, a los hambrientos, a las viudas olvidadas, lejos de las luces, lejos de la mirada del público. Aún cuando Esteban y Felipe tenían realmente los dones para los ministerios de predicación y de enseñanza, ellos dijeron, lo haremos. ¿Estás dispuesto a servir en las sombras? ¿Estás deseoso por conocer las necesidades de otras personas? Permíteme terminar contándote una historia verídica acerca de un estudiante de secundaria, quien se preocupó por otro estudiante de una manera sencilla, aún con un final dramático. Un día Mark estaba caminando hacia su casa desde la escuela cuando notó que el chico que estaba delante de él había tropezado y había arrojado todos los libros que estaba llevando, junto con 2 suéteres, un bate de béisbol, un guante y un pequeño grabador. Mark se arrodilló y ayudó al muchacho a juntar sus cosas que se encontraban desparramadas. Ya que iba para el mismo lado, él se ofreció a llevar parte de la carga. Mientras caminaban, Mark descubrió que el nombre del otro estudiante era Bill, que amaba los videojuegos, el béisbol y la historia. También descubrió que Bill estaba teniendo muchos problemas, no solo con la mayoría de sus tareas escolares, sino en su hogar. Llegaron primero a la casa de Bill y Mark fue invitado a pasar y a tomar un refresco. El tiempo pasó rápidamente mientras que compartían pequeñas conversaciones y algunas risas. Luego Mark se fue a su casa. Ahora, en la escuela, Mark y Bill nunca se cruzaron sin saludarse. Hasta compartieron juntos algunos almuerzos y tuvieron otros contactos breves durante los años de secundaria. Finalmente, el tan esperado último año llegó y 3 semanas antes de la graduación, Bill le preguntó a Mark si se podían encontrar. Cuando lo hicieron, Bill le recordó del día en que se conocieron varios años atrás. ¿Nunca te preguntaste por qué estaba llevando tantas cosas a casa ese día?, preguntó Bill. Mark respondió, no, realmente no. ¿Por qué? Bueno, dijo Bill tranquilamente, había limpiado mi casillero porque no quería volver a dejarle todo el lío a otra persona. Verás, había sacado suficientes pastillas para dormir de mi madre como para suicidarme. Después que pasamos un tiempo juntos hablando y riendo, me di cuenta que si me quitaba la vida, me hubiese perdido ese tiempo y otros tantos tiempos que siguieron. Eso me dio esperanza. Entonces, verás, Mark, cuando recogiste mis cosas ese día hiciste muchísimo más. Salvaste mi vida. Ese día, unos hombres en Jerusalén salvaron el testimonio de la iglesia sin mencionar el potencial de deserción masiva. Lo mejor que podías haber deseado hubiera sido 2 iglesias en Jerusalén.
una para los judíos nacidos en Grecia y otra para los judíos palestinos, la primera iglesia de los helenistas y la primera iglesia de los palestinos. Sin embargo, para el horror de las huestes de Satanás, algunos hombres estaban deseosos por reconocer el verdadero asunto y otros estaban dispuestos a servir. Y el ejército de ese león rugiente se fue rengueando a sus escondites debajo de la tierra para lamerse sus heridas. Los ataques de Satanás fueron sin éxito porque alguien estaba dispuesto a cambiar, porque la iglesia enfrentó el desafío de un ministerio en crecimiento con sabiduría. El resultado fue que la palabra de Dios se desparramó aún más lejos y más vidas fueron impactadas por la contagiosa verdad y amor de la iglesia del primer siglo. Que nosotros podamos también hacer lo mismo en este tiempo. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, qué maravillosa fue la forma en que estos hombres y mujeres enfrentaron cada uno de los ataques de Satanás. Señor, danos esta misma sabiduría. Ayúdanos a mantenernos fieles a las prioridades que nos has establecido. Dejamos en tus manos nuestra vida, nuestro ministerio, nuestras iglesias. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.